Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Vamos a empezar nuevamente esta sesión, abarcando un nuevo tema. En este caso, continuamos con las recomendaciones para poder realizar una auditoría. En este caso, para iniciar la elaboración de un perfil de auditoría, ¿ya? Con algunas consideraciones para que para que puedan eh, ¿no? Llevar adelante una auditoría de una forma formal. En este caso, lo que vamos a ver hoy día es lo que, lo que siempre está presente en cualquier tipo de planteamiento de un proyecto, que es la utilización de algún tipo de metodología, ¿ya? Estas metodologías que se utilizan en la auditoría obviamente va a diferir de lo que es el, la los métodos de investigación o la metodología de investigación, ¿ya? Va a diferir. Es así que la metodología, ¿no? Nosotros conocemos que hoy en día, ¿no? Hoy en día, la metodología hace referencia, ¿no? Hace referencia a un plan y ¿no? Y nos va a permitir poder llegar, poder alcanzar algún tipo de objetivo, ¿ya? Generalmente se trabaja con procedimientos basados en principios lógicos para emprender cualquier tipo de trabajo, ¿ya? Entonces, nos permite alcanzar recursos, ¿no? Y poder o llegar a los objetivos planteados, ¿ya? Entonces, una metodología siempre va a estar presente en cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos. Como ustedes saben, estamos siendo formados para ser profesionales. Entonces, al ser profesional, tenemos que utilizar métodos establecidos y aceptados, ¿ya? En ese caso, nosotros vamos a tener que optar procedimientos, ¿ya? Para su desarrollo de cualquier tipo de actividad. Nosotros tenemos metodologías muy propias del área, ¿ya? Para el desarrollo de software, ¿no? Para el análisis, ¿no? Y diseño de algún tipo de software, ¿no? Procedimientos en ingeniería de software, o sea, en la parte de la elaboración, el diseño, implementación de bases de datos, ¿no? Los relevamientos en este caso, el monitoreo de redes. O sea, tenemos un montón de metodologías, ¿no? Propias de áreas específicas de nuestro conocimiento, en este caso del área de la informática, que nos permite realizar todo esto, ¿ya? Entonces, también la auditoría va a tener sus metodologías, no son tan específicas o especiales, se podría decir, pero que nos sirve para poder ordenar el trabajo y poder también ordenar la forma de cómo se va a evaluar, ¿ya? Un elemento importante que tiene la metodología son los métodos, ¿no? Es importante porque en sí todo lo que forma parte, ¿no? O cómo está compuesto una metodología pues, a través de lo que son los métodos. Entonces, yo voy a tener varios tipos de métodos que van a formar parte de mi metodología. Pero en sí, ¿qué va a ser un método? ¿Ya? Para nosotros, un método no va a ser más la forma, ¿ya? Esa manera de hacer un trabajo, una tarea, una actividad, que sea de orden o que esté establecido un orden y que sea coherente también este orden, ¿no? Entonces, vamos a tener varios métodos, ¿ya? Para poder resolver algún tipo de problema y ese conjunto nos va a formar, en este caso nos va a establecer
que podamos implementar una metodología, ¿ya? Entonces, el conjunto de métodos nos va a dar una metodología. Y difiere un poco con la metodología de investigación, ¿no? Ustedes, por ejemplo, la mayoría tal vez ya ha llevado la materia de metodología de investigación, ¿no? En el cual se hace uso de metodologías y obviamente de métodos, ¿ya? Difieren esto, o sea, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Cada uno tiene su ámbito de trabajo. Al realizar una investigación como tal, vamos a tener varios tipos de métodos. Los más importantes, por ejemplo, es el método inductivo, el método de análisis de, ¿cómo es esto? Histórico-lógico, inductivo-deductivo, está el método sistémico, tenemos, bueno, varios tipos de métodos. Inclusive ahí viene lo que es el estadístico, ¿no? Entonces existen diferentes, ¿ya? Podemos utilizarlo, sí, podemos utilizar también como forma parte de esto de una cierta manera, va a ser una investigación, entonces podemos utilizarlo, ¿ya? Podemos utilizarlo también, pero no todo, ¿no? No va a ser todo. Entonces vamos a necesariamente utilizar propios de lo que es la auditoría, ¿ya? Entonces vamos a ver que las metodologías, en este caso de evaluación de los sistemas, van a ser de diferentes tipos, ¿ya? Nosotros ya conocemos esto, solamente tal vez no con el nombre, tal vez con otro tipo de propósito, tal vez inclusive lo hemos visto en algunas materias, pero ahora sí tenemos que incluirlo en la evaluación de estos sistemas de información, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos, ¿no? De metodologías, vamos a ver las más comunes, que son la metodología del análisis de riesgo y lo que es el plan de contingencias, ¿ya? El plan de contingencias, ¿por qué? Porque ahí está inmerso la parte de la reacción formal de la institución frente a un inconveniente, frente a tal vez a un problema, a un desastre que podría ocurrir, ¿no? Generalmente son inconvenientes, ¿no? No vemos muchos desastres, ¿no? Pero tiene que haber un plan de acción, ¿no? De reacción. ¿Cómo podemos llevar adelante para poder, en este caso, dar continuidad al negocio? ¿Ya? Ese es su principal objetivo de un plan de contingencias, ¿no? Dar continuidad de negocio. Entonces, estas metodologías para esta evaluación de los sistemas de información, hemos dicho, van a ser de dos tipos, el de análisis de riesgos como tal, ¿ya? Que está orientado a lo que es ¿no? A a las debilidades identificadas, ¿no? Dentro de una institución. Entonces, este análisis de riesgo va a trabajar sobre la base de una evaluación de riesgos y recomendaciones que nos dan para poder mitigar estos riesgos, ¿ya? Eh, nosotros lo podemos realizar de manera rápida en una auditoría, pero ya de una manera formal. Dentro de la institución se debe realizar tal vez anualmente, ¿no? Una evaluación de riesgos. Tenemos también las auditorías o las metodologías de la auditoría como tal, ¿no? Informática, en el cual nos van a exponer de manera directa lo que es el nivel de exposición. ¿De qué? De los controles, ¿ya? Entonces, la auditoría como tal, hemos dicho que va a estar relacionado a, a la evaluación, ¿no? De la revisión de los procedimientos, los controles, ¿no? Las políticas que tenga una institución, ya sea a nivel nacional, local, institucional, pero que esté orientado y estas normativas que tenga estén traducidas en controles, ¿ya? En controles. Eh, Hoy en día, ¿no? En el de la pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo, el gobierno ha sacado un decreto,
¿no? Para la parte de protección, ¿no? De alerta sanitaria que estamos viviendo. Y para eso ha sacado algunos mecanismos, ¿no? Como que la gente no puede salir después del mediodía, solamente personas que sus carnets terminan en tal número, ¿no? Solamente se van a abrir tiendas de abasto, así toda una serie de políticas que ha sacado, ¿no? Dentro de un decreto. Eh, que es, obviamente, es temporal, ¿no? No va a ser para toda la vida, o sea, es temporal. Entonces, ¿quiénes son los que van a materializar todo esto? O sea, las instituciones de orden público, ¿no? Puede ser la policía, que es el principal, las gobernaciones, las alcaldías, algunas instituciones, ¿no? Entonces, sobre esa base, ese marco legal que ha salido, entonces les están dando la facultad para que ellos puedan realizar el control, ¿no? El control de todo eso. Entonces, ellos van a sobre la base de esa normativa que ha salido, entonces ellos van a ejecutar, van a realizar el control. Si ninguna persona tiene que salir después de mediodía, entonces ellos van a realizar el control. O sea, esa normativa lo van a traducir, ¿no? O sea, lo van a adoptar a la forma de trabajo y obviamente lo van a traducir en algún tipo de control. ¿Qué va a ser el control? Ante la policía va a estar en las calles, a la persona que los agarre y entonces lo van a detener. O sea, ahí es el control. O sea, hay una normativa, lo han traducido, lo han adoptado a la forma que ellos lo ven conveniente de cómo van a accionar. ¿Ya? Entonces, lo mismo es en las instituciones. Sale una normativa y entonces eso significa ¿cómo vamos nosotros a reaccionar en todo eso? Entonces hay que traducirlo a un control. En este caso, la auditoría va a realizar esa evaluación de la exposición de falta de controles, ¿no? ¿Qué tal si ha salido el decreto, obviamente, pero siguen caminando las personas en la tarde, en la noche siguen saliendo, siguen abriendo las tiendas comerciales, no se sigue habiendo reunión y congregación de gente? Entonces, de aquí a un tiempo, cuando haya una evaluación de todo lo que ha pasado, van a decir por qué las instituciones relacionadas al área, porque no han hecho cumplir, porque no han puesto controles, ¿no? Para hacer ejecutar este mandato, ¿no? Esta política que ha salido. La auditoría vendrá ahí, ¿no? Vendrá. ¿Quién es responsable? Tal vez el comandante de la policía no ha sacado los instructivos necesarios, no han organizado, no han planificado, o sea, no ha habido una distribución de tiempo, el personal no ha sido asignado de una manera adecuada, o sea, puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces ahí vemos que viene lo que es la explosión de controles, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo trabaja sobre la base de algún tipo de control. Y en nuestra área es más todavía, ¿no? Más todavía. O sea, en nuestra área realmente necesitamos y vamos a desarrollar nuestro trabajo sobre la base de muchos controles, ¿ya? O sea, desde que empezamos, ¿no? Desde que ingresamos ya tenemos un control de acceso, ¿no? Y obviamente todas las actividades que se van a revisar. Entonces la auditoría va a estar enfrascada en revisar esa ausencia de control o la deficiencia de ese control, ¿ya? Porque obviamente no hay sistemas malos, o sea, hay sistemas que tal vez están elaborados, tienen debilidades. ¿Por qué? Porque no han cumplido con las normativas, las exigencias, los estándares, ¿no? Referidos a su construcción, a su manejo, a su diseño, ¿no? Tenemos metodologías y obviamente no hay una metodología mala, todas las metodologías serán buenas, tendrán algunas deficiencias unas con otras, pero la mayoría son buenos, los procedimientos son buenos. La manera de cómo lo implementamos está, ¿no? Ahí está la dificultad. Entonces también dentro de estas metodologías vamos a ver dos grandes, ¿ya? O sea, hemos visto que las de riesgo, las auditorías, pero dentro de estas dos van a existir, o lo vamos a subdividir también estas dos, en las cuantitativas y en las cualitativas, ¿ya? Lo hemos visto, se utiliza siempre estas metodologías en cualquier tipo de actividad, ¿ya? Las cuantitativas están relacionadas al método matemático o con métodos matemáticos y las cualitativas son las subjetivas
y obviamente relacionados a lo que es el raciocinio humano. Las cuantitativas, numéricos, ¿no? Cuantitativas, la cantidad es lo que ahí predomina. En este caso, se realiza un ejemplo, como vemos en la diapositiva, una lista de riesgos. Podemos crear una lista de riesgos. Entonces, una cantidad, es una cifra, ¿no? Entonces, vamos a asignarles a cada una un valor, ¿no? A un riesgo, le damos un valor. ¿Y cómo le podemos asignar un valor? Por la cantidad de veces que se ha producido, ¿no? O que aparece, o que ha sido nombrado por el personal, digamos. Yo hago una especie de entrevista, cuestionario al personal y pregunto, ¿no? ¿Cuál es su mayor dificultad al momento de usar el sistema de información? Y el usuario me dirá, ¿no? Mi mayor problema o mayor dificultad es que las sesiones se mueren muy rápido. Entonces yo estoy trabajando y lo dejo porque estoy atendiendo a los usuarios, a la clientela, y entonces al momento de hablar, cuando quiero realizar una actividad, se ha muerto en la sesión. Entonces tengo que volver a ingresar y tal vez el trabajo que he realizado se pierda. Otro me dirá, no sé, dirá, no, yo me olvido mucho mi clave de acceso, entonces tengo que ir constantemente a que me lo generen nueva clave. O puede haber otro, ¿no? Es decir, las opciones que yo tengo no son los adecuados o no corresponden al trabajo que yo realizo. Yo me voy a quejar, me voy a solicitar, pero nadie me da una solución o me puede permitir mayor cantidad de acceso. Entonces, si se dan cuenta, puede haber varios tipos de riesgos. Entonces, eso puede ser recurrente. Tal vez a varias personas se les da eso de que se muere su sesión porque están realizando, no están jugando, se están trabajando, pero lo dejan así el sistema de información y obviamente se pasa el tiempo y muere la sesión. Puede pasar varias veces. Pueden haber varios usuarios que tienen ese tipo de inconveniente, digamos, ¿no? Entonces yo puedo ponerlo en una forma numérica, decir cuántas veces está apareciendo puede ser esto todavía una debilidad, tal vez todavía no un riesgo, pero una debilidad. Entonces yo digo, aparece 3 veces, yo tengo 15 funcionarios y de los 15 funcionarios, 5 me han hablado de esto, 4 han hablado de este otro tema y otros han hablado de este tema, ¿no? Yo tengo un valor numérico. Entonces significa que el mayor, ¿no? El mayor cantidad de veces que aparece, entonces para mí tiene mayor importancia, ¿no? Y tengo que darle mayor orientación o mayor atención, ¿no? Y obviamente los que no tienen muchos, son pocos, digamos, los que hablan, entonces también su valor va a ser menos, ¿no? Ahora, dentro de estas cuantitativas también tenemos los que están relacionados a las probabilidades, ¿no? En este caso, probabilidad de riesgo. ¿Qué significa? Que si en Potosí estos 2 últimos años ha habido precipitación fluvial muy alta, ¿no? Entonces tenemos también una probabilidad que este año también sea igual, ¿no? Eso puede darse caso, y dando bien específico, decir que hay tormentas eléctricas y en la zona en el cual donde se encuentra nuestra institución, nuestros equipos, tal vez servidores, presentan estos problemas. Entonces podemos tener un riesgo de cortes de energía o sobresaturación de energía por causa de los fenómenos eléctricos, ¿no? En este caso, de rayos, ¿no? Podemos tener ese riesgo, o sea, hay una probabilidad alta de ese riesgo, ¿no? Viendo los antecedentes anteriores. Entonces, vamos a decir que a mayor probabilidad también mayor riesgo. Entonces, también está relacionado a valores probabilísticos. Y esto obviamente se trabaja a través de fórmulas que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, esas son las cuantitativas. Y las cualitativas, como dice, son métodos también estadísticos, obviamente, pero tiene una característica especial que se hace uso de la lógica borrosa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una probabilidad de que existan tormentas eléctricas y sobresaturación, o sea, descargas eléctricas que pueden causar daños a mis equipos, es una probabilidad que yo tenga, pero puedo decir que no solamente pueden afectar a mis equipos, ¿no? O sea, el problema de los fenómenos naturales es que pueden existir, ¿no? O sea, que van a
causar un daño, que eso es una probabilidad que yo tenga, pero mediante un razonamiento, ¿no? Un razonamiento un poco más, yo puedo decir que tal vez, ¿no? La causa del bajo rendimiento de las personas en esos horarios, cuando existe, digamos, tormentas eléctricas, puede tornarse también mucho más alta. ¿Por qué? Porque bueno, esto no es no estoy indicando, digamos, que fuese así siempre, ¿ya? Solamente es un ejemplo de que tal vez el personal femenino de la institución se asusta, digamos, ¿ya? Por los rayos, es un ejemplo, ¿no? Entonces, causa, digamos, una especie de temor, ¿no? Y puede esto repercutir en su rendimiento, ¿ya? Y entonces eso puede, en vez de que estén realizando una actividad, pueden estar más nerviosos, preocupados o simplemente tal vez reuniéndose en otro lugar, digamos, ¿no? Para que, hasta que pueda pasar todo esto. O sea, yo estoy haciendo un razonamiento, digamos, viendo la situación, cómo el funcionamiento de la institución, la cantidad de personas y todo eso. Yo he hecho un razonamiento, ¿no? De mis razones y he sacado, digamos, una conclusión a eso. Entonces, esas son las cualitativas, ¿no? Viendo, haciendo, eh, mm, formando, digamos, en este caso, una idea, una conclusión a través de la experiencia y factores externos que puedan darse, ¿no? Obviamente sobre la base de datos estadísticos para que yo también pueda formar, digamos, ese concepto, ¿ya? Entonces se da eso, ¿ya? Se da también. Existen ventajas y desventajas, ¿no? Como cualquier procedimiento. En este caso vamos a tener en las cualitativas, o perdón, primero las cuantitativas, pues de cuánto, ¿no? De cantidad. Sus ventajas es de manera directa, ya es numéricos, ¿no? Son numéricas, su ventaja. Entonces, o sea, son números. Con un número nosotros podemos realizar varios tipos de acciones. ¿Qué más? Su facilidad de comparación de vulnerabilidades o de distintas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es que yo puedo comparar, digamos, yo tengo una vulnerabilidad que aparece con un número de 5 veces, con otra que tiene y aparece con una vez. Entonces, yo comparo las vulnerabilidades y obviamente ya sé cuál es el más importante o el que puede causar más daños, así de simple, ¿no? ¿Qué más? Son cifras para cada contramedida, o sea, para cada aspecto que yo considere, ¿no? Como riesgo se podría decir, entonces va a tener una medida, un valor, ¿ya? Va a tener un valor. Sus desventajas, ¿ya? O sea, de las cuantitativas. Si son pocos los registros, entonces también los resultados van a ser débiles, ¿no? O sea, decir, sí, se repite 3 veces y los demás tengo a uno. O sea, de 3 a 1 la diferencia es mínima, ¿no? Entonces, no son muy creíbles, ¿no? Los datos. Pero si yo tengo 1000 datos, digamos que dicen que esa debilidad es fuerte o esa vulnerabilidad, obviamente los 1000 tienen un peso, ¿no? Específico frente a unos 50, unos 40, ¿no? De otras. Sí tiene un peso. Por eso, pocos registros es débil, ¿ya? ¿Qué más? La dificultad de hacer una evaluación económica, ¿no? O sea, con los datos, ¿no? Con estos datos, solamente numéricos, no se podría realizar un impacto económico. ¿Por qué? Porque al realizar un impacto económico tenemos que relacionar con muchos aspectos más, no solamente con ese dato en específico. Hay que buscar toda una serie de información para poder encontrar un impacto económico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a bajar el rendimiento, digamos, esta vulnerabilidad? Pues, según mis clientes dice, o mis usuarios dicen que esto es una vulnerabilidad alta, pero tal vez es, no sé, eh, la electricidad, ¿no? La electricidad, digamos, es un gran inconveniente. Entonces, ¿cómo voy a poderlo relacionar, digamos, ¿no? Ahí ya vienen las desventajas.
¿Qué más? Difíciles de mantener y modificar. Difícil, ¿no? Eso tal vez es una de las debilidades que tiene. Si yo hago una encuesta, un cuestionario, voy a las instituciones, hablo con todo el personal, tal vez he llenado yo eh, ese cuestionario, obviamente es con preguntas cerradas, ¿no? Para que yo pueda encontrar una cantidad, una cifra. Entonces, digamos, he hecho unas 20 encuestas y tengo un personal que trabajan 25 personas, o sea, prácticamente casi he terminado con la totalidad, pero resulta que me había equivocado la pregunta, ¿no? Me había equivocado en la pregunta y en vez de decir sí, no, debería haber puesto, tal vez decir sí, no y tal vez ninguno de los dos, o tal vez no conozco, ¿ya? O sea, no conozco, o sea, en vez de poner sí y no, poner no conozco del tema, digamos, una tercera opción. Entonces, le he preguntado tal vez a un personal que no tiene nada que ver con esa área, digamos, y me ha dicho no. Entonces yo he puesto no. Y tal vez esa respuesta del no y va a influir de diferente manera. Entonces me he equivocado. Entonces yo no lo puedo arreglar. No lo puedo decir, sí, este no parece un no sé. Así, no, no, no puedo decir eso. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente hacer la encuesta, ¿no? Nuevamente tendría que hacer, aunque sea solamente esa pregunta, tengo que hacer nuevamente la encuesta. Entonces, si he hecho en 20 personas, todavía es aceptable, pero si lo he hecho en 1000, en 3000 personas, ya es difícil, ¿no? Ya es un nuevo presupuesto y todo. Solamente, por ejemplo, en la universidad, somos alrededor de unas 16.000 personas que han programado, en este caso estudiantes, y en todas las carreras, ¿no? Tenemos casi 61 programas, de los 61, dividiéndolo más o menos, vamos a tener unos 50 carreras que están activas, digamos, unas 50, 45 que están activas. De esas 45 tenemos que sacar una muestra, ¿no? A cada carrera le pondremos unas 30 personas, ¿no? Son 45 y una muestra representativa tendría que ser, ¿no? Ir a sus respectivas carreras, no de pasada, digamos, a sus respectivas carreras para tener una representación real. Entonces, tenemos. ¿Y qué tal si nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, hacer nuevamente el trabajo es defectuoso, ¿ya? Y lo que sí viene es también importante la dependencia de un profesional. Siempre tiene que ser un profesional que realice este tipo de trabajo. Ahora, las cualitativas, ¿ya? Las cualitativas. Su ventaja, ¿no? Es uno que requiere menos recursos, ¿no? Puede hacerlo por tal vez una sola persona del trabajo, ¿ya? Un enfoque amplio. ¿Qué significa un enfoque amplio? Que si bien estoy preguntando algo, digamos, usted cómo lo considera la gestión del rector, digamos, así es un ejemplo, ¿ya? Entonces es una pregunta en la cual me puede hablar una persona, me puede responder con respecto al área académica, puede ser, otro me puede responder con respecto al área de infraestructura, tal vez otro me puede hablar con orientación, la respuesta con lo que es tal vez el relacionamiento con el medio social, ¿no? O sea, pueden haber diferentes tipos de respuesta, así, muy abierto. Entonces, como es abierto, el plan flexible para mí es importante. Entonces, yo puedo sacar no solamente de esa pregunta una respuesta, yo puedo sacar varias respuestas. Decir que si bien los estudiantes han respondido, dentro de sus intereses o dentro de lo que ven una gestión, están viendo la parte académica, la parte social, la parte de infraestructura, la parte tal, tal, tal. Ah, entonces no solamente saca una respuesta de decir está bien o está mal, ¿no? O es regular, o no saben, ¿no? Como no han comparado con otro rector, tal vez son personas de primer año. Entonces no pueden comparar con otro rector de así como es la gestión. Entonces es flexible. O sea, yo puedo encontrar diferentes orientaciones de respuestas dependiendo también a las preguntas. Aquí generalmente se utilizan preguntas abiertas, ¿no? Preguntas abiertas. Y identificación de eventos, en este caso, ¿no? Eventos. Yo puedo, de esa pregunta, puedo sacar no solamente
la respuesta concreta y seca que yo necesito. También puedo ver otros escenarios que se me pueden abrir, ¿no? Otros escenarios. Tal vez ese otro escenario es que al rector le ven como una figura de autoridad, pero aquí hay no solamente una autoridad local, también una autoridad nacional. Entonces tenemos dos tipos de eventos y dos tipos de posiciones en el cual yo puedo sacar un resultado, ¿no? Entonces es una identificación de eventos. Las desventajas, obviamente, no todo es bueno, ¿no? Involucra a un experto. ¿Por qué un experto? Porque tiene que tener experiencia para poder identificar, ¿no? Estos puntos amplios y obviamente estos eventos, ¿no? Hay que realizar ese tipo de conjunción, digamos, que puede haber, ¿ya? Entonces nosotros realizamos, o tendría que haber una persona con conocimientos o experiencia mínimamente, ¿no? ¿Qué más? Exclusión de riesgos. Por muy experto que seas y tengas mucho trabajo, se te puede ir, ¿no? Se te puede ir un riesgo que tal vez un usuario lo ha dicho, pero que no lo has tomado en cuenta, porque tal vez lo has tomado como si no es importante. Como no es importante, entonces tal vez ni lo has apuntado, ¿no? Obviamente después del tiempo, cuando ya se realiza la evaluación, la revisión, había sido un punto importante, ¿no? Entonces no se te va, o sea, somos humanos, o sea, podemos cometer errores, cometemos errores. Entonces se ve eso, ¿no? Se ve. Entonces podemos excluir riesgos, ¿ya? ¿Qué más? El personal requiere el uso de los checklists, o sea, también hay que hacer a base de encuestas. Pero en este caso la diferencia con los cuantitativas es que vamos a realizar preguntas abiertas, ¿no? Y lo que es dependencia del personal, profesional también, ¿no? Porque ese análisis, esa desagregación de todo este trabajo también nos va a costar que los realice algún tipo de profesional, ¿no? Entonces ahí vemos que están estos tipos de metodologías especiales, cuantitativas y cualitativas, que lo utilizamos las dos en cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos, ¿ya? Dependiendo del nivel, ¿no? Que cuanto algunas son más provechosas para algún tipo de requerimiento que otras, ¿ya? También las metodologías más comunes que se utilizan, hemos dicho, el análisis de riesgo está ahí, el cual se va a basar en un diagnóstico de la seguridad. Diagnóstico de la seguridad, no en las de riesgo. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un riesgo, o sea, ¿qué medida o contramedida se está implementado o se ha implementado para poder salir de eso, ¿no? O sea, para poder controlar ese riesgo, ¿no? Entonces vamos a hacer un diagnóstico de lo que es la seguridad, ¿ya? En este caso se identifican controles, en este caso la falta de controles, establecimiento de un plan de contramedidas, o sea, de qué actividades se realizan para mantener estos riesgos en acordes, y lo que es las cuantitativas y las cualitativas, ¿ya? No hay que confundir un plan de contramedidas con un plan de contingencias, ¿ya? Un plan de contramedidas es de algo que ya es identificado y se está llevando actividades o se está desarrollando algún tipo de tarea para poder solucionar, mitigar o simplemente hacer desaparecer ese riesgo, ¿ya? Un plan de contingencias, no. Plan de contingencias es una actividad, una tarea, ¿ya? Que se activa cuando se produce algún tipo de inconveniente, daño, ¿no? Entonces se activa ahí, recién. O sea, no es algo que se está realizando para poder solucionar, no. Es algo que está ahí en espera cuando ocurre algo, ¿ya? Entonces no es lo mismo. ¿Qué más? Entonces el plan de contingencia también está dentro de las metodologías, como hemos visto, el cual va a tener, como hemos dicho, una reacción, pero en este caso bajo una estrategia planificada. Vamos a tener recursos para que se realice esto. Va a tener una organización de emergencia o en ese momento para que se pueda organizar y cómo va a trabajarse.
los procedimientos de actuación para la restauración progresiva, si en caso existen problemas, en este caso la implementación de medios, ¿no? Y lo que va a ser, ¿no? Todo eso va a ser un documento elaborado, obviamente, bajo una estrategia. ¿Qué más? Tenemos los controles generales, ¿no? De la auditoría, que generalmente son cualitativas, o sea, según el análisis de la documentación que yo haga, lo voy a leer, toda esa documentación que yo tengo de análisis, diseño, implementación, manuales, informes, el manual de seguridad, no sé, muchas cosas. Entonces, de ahí voy a sacar conclusiones, o sea, es cualitativo. Igual, la auditoría interna también son procedimientos cualitativos. Esto ya es de una manera formal, ¿no? Una auditoría interna dentro de una institución que puede tener sus propios procedimientos. ¿Ya? ¿Qué más? Dentro de estos controles generales, como muestra, ¿no? Vamos a dar una opinión sobre lo que es la fiabilidad, ¿no? De los datos, en este caso, que maneja una computadora para la parte de auditoría financiera, sobre todo, ¿ya? Los controles generales. Está orientado más a la parte financiera. Tenemos concretos, ¿no? A las instituciones más les interesa cuando se hace una auditoría la parte financiera. ¿Ya? ¿Qué más? Informes generales basados en cuestionarios acerca de las vulnerabilidades. ¿Ya ves? Entonces yo voy a utilizar voy a hacer un relevamiento de mis usuarios, haciéndoles preguntas, utilizando en este caso cuestionarios para poder identificar lo que son las vulnerabilidades. ¿Ya? Entonces, esto va a tener una sección de pruebas. Entonces, yo encuentro una vulnerabilidad, entonces yo tengo que probar esa vulnerabilidad, si realmente es o no es. ¿Y cómo lo hago? Mediante pruebas. ¿Ya? Y las metodologías de los auditores, lo que hemos dicho, que están desarrollados por los mismos auditores, generalmente por las instituciones. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Nos hemos quedado. ¿Ya? Eh, En la clasificación hemos visto varios tipos de clasificaciones, ¿ya? De metodologías que se utilizan y obviamente hay que utilizarlas, ¿no? No solamente hay que tomar una y ya está, digamos, hay que tomar varias metodologías para hacer, para utilizarlas en una auditoría y estas obviamente son las que más se utilizan, ¿ya? Podemos utilizar otras también dependiendo al grado de profundidad, el tipo de auditoría que se esté llevando y todo eso, ¿ya? Entonces, otro que es muy importante es la clasificación de la información. ¿Ya? Está comprendido como una metodología porque al final existen varios métodos para poder, en este caso, clasificar una información según el tipo de importancia que puede hacer. En este caso, la, los factores que pueden haber, ¿no? Para nosotros eso van a ser los métodos. En este caso, ya una información es importante del cómo no está en la institución, ¿no? Nosotros podemos considerar que una información es importante, pero eso tiene que pasar sobre una base de un análisis, ¿ya? Y por eso existen varios criterios para esto, ¿ya? Tenemos lo que son los requerimientos legislativos, por ejemplo, ¿ya? Una manera de poder clasificar. ¿Qué son los requerimientos legislativos, no? Por las que los protegen la ley, ¿ya? Hay información, por ejemplo, que es protegida por la ley. En el claro ejemplo son los bancos, ¿no? Hay la ley del secreto bancario, o sea, por muy autoridad que seas, no puedes ir a un banco y solicitar una información de una persona, digamos así, de manera directa. Tiene que hacer todo un trámite, tiene que hacerse con todo un procedimiento para eso, ¿no? No es así de simple ir y que te pueden dar ese tipo de información, ¿no? Existe el secreto bancario en cuestiones muy, sería muy identificadas, digamos, se hace eso, ¿no? Entonces, hay requerimientos legislativos, después existe lo que es la sensibilidad de la divulgación, ¿no? En este caso es la confidencialidad, ¿no? Por ejemplo, en la universidad hay datos confidenciales, ¿no? Por ejemplo, las notas de los estudiantes.
No podemos divulgar así por así, digamos, ¿no? Las notas que salgan y ponerlo, digamos, o sea, al Facebook, un red social y todo eso. O sea, no es tan así, o sea, existe una sensibilidad a la divulgación. No solamente con los datos, también con otro tipo de datos, ¿no? La sensibilidad a la modificación, en este caso con respecto a lo que es la integridad de los datos, ¿no? La modificación, o sea, los datos no pueden ser modificados. Si son modificados, tiene que tener un justificativo, ¿no? Entonces, la modificación, o sea, hay datos que no deben ser modificados, ¿ya? Si son modificados, deben tener una justificación, una autorización, tal vez, ¿no? O en su caso, debe haber una persona responsable de esto. ¿Qué más tenemos? La sensibilidad a la destrucción, lo mismo, ¿no? No puede ser destruida una información. Legalmente y según las normativas, no podemos destruir información, o sea, no existe el borrar. Tendría que existir un estado de ponerlo inactivo, oculto, no sé, algo así. Porque como histórico sirve, ¿no? La información de una persona, digamos, que está trabajando en una institución y obviamente ya no está, tiene que haber información histórica de él, ¿no? Almacenado. Tal vez no se mirará constantemente en las búsquedas, pero sí debe estar almacenado en alguna parte o puesto en una situación de no visto, ¿no? Para que después pueda ser utilizado. Entonces, es una manera de poder clasificar la información. ¿Qué pasos hay que seguir para todo esto? ¿No? Uno, identificar la información, que saber dónde está la información, ¿no? El inventario de las entidades de información, o sea, dónde se almacena la información, bases de datos, servidores, discos externos, de manera física, los backups, el nombramiento de los backups, dónde están ubicados, quiénes son los responsables, ¿no? Un inventario así. Identificación de propietarios. Importante. Para poder clasificar la información tienes que saber quién es el propietario de la información. Claro ejemplo en la universidad, ¿no? Sus notas de ustedes, las notas de los estudiantes. ¿De quién es propiedad las notas del estudiante? ¿Del estudiante o del docente? O sea, ¿de quién es esa información de las notas? ¿No? Eso es un interrogante que se hace, ¿no? Que se lanza. ¿De quién es esa información de las notas? ¿No? ¿Tendrá relación el estudiante? Sí, pero de él no pertenece esa nota. O sea, no es de su propiedad. ¿De quién es la propiedad de esa nota? Del docente, porque él lo ha producido, ¿no? Él lo ha producido. Entonces, ¿quién lo puede modificar? El docente. ¿Quién lo puede borrar? El docente, ¿no? O sea, el estudiante no puede borrar una nota, o sea, no puedes borrar una nota, no puedes modificar esa nota. ¿Quién lo hace? El docente. Él es el dueño, propietario de esa información, ¿no? Si alguien modifica esa nota, entonces puede haber hasta procesos legales. ¿Por qué? Porque el único que puede modificar, ni siquiera el jefe de carrera o un decano o el vicerrector, una nota. No puede, no puede, no están permitidos, no están dentro de sus atribuciones, ni de sus competencias. El único que puede cambiar, modificar, borrar una nota es el docente que lo ha producido, ¿ya? Ah, puede haber instructivos que lo puedan hacer, no hacer, bueno, eso ya es otra cosa. Pero el dueño, el propietario, en este caso, como ejemplo, es el docente, ¿ya? Entonces hay que identificar ese propietario. Entonces también esto nos da ventaja, en este caso nos abre luces de poder poner roles, poder poner funciones y todo eso dentro de la propiedad de la información, o en este caso para el acceso a esa información. ¿Ya? La definición de las de jerarquías de la información. ¿Qué información es más importante que las otras? Eso nos va a servir para poder definir una matriz de clasificación. En la confección de esta matriz de la clasificación nos va a servir para qué? Para poder identificar las prioridades en la información. Esto también nos sirve para poder implementar qué información va a ser encriptada y cuál no.
Ejemplo, los passwords, ¿no? El password, por ejemplo, es una información en jerarquía importante, ¿no? Porque sin password no se puede ingresar a ningún lado y sin ese password y usuario que puede estar relacionado de manera directa, tampoco vas a poder realizar algún tipo de actividades. Entonces eso tiene que ser cuidado porque al final eso es una llave para poder ingresar y hacer muchas cosas. ¿Ya? ¿Qué más? La realización de un plan de acciones con respecto a lo que es la clasificación de información y obviamente la implementación y mantenimiento. Entonces esos son pasos metodológicos que se tienen que hacer para la clasificación. ¿Ya? Pero la metodología general de la auditoría, en este caso informática, ya para poder ya desarrollar nuestro trabajo, va a estar estructurado como un camino lógico, ¿no? Para poder llegar al éxito de nuestros programas de auditoría. Entonces, necesariamente tenemos que utilizar una metodología. ¿Cuáles van a ser sus funciones? O sea, ¿para qué utilizamos, en este caso, cuál es la función de una metodología? Eso nos permite a nosotros como profesionales y obviamente que estamos emprendiendo esta empresa, de poder, en este caso, especificar el qué, el cuándo y el quién, el quiénes van a poder realizar se va a realizar una auditoría. O sea, ¿cómo voy a realizar la auditoría? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quiénes van a formar parte de esto? ¿Qué es lo que va a ser la auditoría y qué se va a evaluar? O sea, ese tipo de respuestas nos vamos a responder. Entonces, en este caso, las metodologías nos van a servir para poner roles y responsabilidades dentro de nuestra auditoría, tanto a los usuarios, al personal que va a trabajar, conjuntamente con lo que es la relación a lo que es las tecnologías. ¿Qué más? Vamos a poder identificar el logro o los requisitos para el logro exitoso del proyecto, ¿no? ¿Qué más? Etapas de cada proyecto. En metodologías nos vamos a poder identificar estas etapas. ¿Qué más? Tareas, ¿no? Identificar tareas. ¿Qué se va a hacer? Y obviamente los productos terminados o los resultados que queremos llegar por etapa y por proyecto, ¿no? En las herramientas que vamos a utilizar y las técnicas también que vamos a implementar. Entonces, este grupo de etapas que va a existir, que tiene cada proyecto, obviamente se va a tener que adaptar al tamaño y características de la institución que nos dice, ¿ya? Para poder implementar este proyecto de auditoría. ¿Qué más? La justificación. Vamos a que justificar este procedimiento, ¿no? Entonces, en la justificación de una auditoría informática, en el caso que está desarrollando su actividad, ¿no? Va a tener que respaldarse, ¿ya? Y la forma de respaldarse es con procedimientos formales. Y estos procedimientos formales son los que nos va a proporcionar la metodología, ¿ya? Entonces, ya sea en las tareas, en los objetivos, resultados, etapas que vamos a realizar, entonces esos van a ir justificando de una manera directa el accionar que vamos a realizar, ¿ya? ¿Qué más? La relación con otras funciones, con el negocio, ¿no? De la institución, ¿ya? Entonces, va a realizar varias tareas que va a tener que conjuncionarse o trabajar paralelamente con otras unidades que no solamente va a ser informática, ¿no? Si yo estoy haciendo una auditoría a un sistema de información que tal vez tenga relación a la parte administrativa, financiera y de infraestructura de la institución, entonces vamos a tener que coadyuvar o interactuar también con eso. Entonces, las actividades dentro de lo que nos va a mostrar la metodología es importante. ¿Ya? Aquí. La utilidad que tiene lo que es la metodología, ¿no? Entonces, contar con una metodología, ¿no? Va a garantizar, que se trabaje bajo etapas, cronogramas, actividades ordenadas, ¿no? Y obviamente para alcanzar una calidad. También utilizar metodologías, ¿no? En la elaboración de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Va a contar que se vaya desarrollando, ¿no? Nuestras actividades de manera formal, ¿ya? Y con el uso de herramientas y técnicas. ¿Qué más? Que la ejecución, como nos dice en la diapositiva, va a ser armoniosa. O sea, como sabemos qué se va a realizar,
como sabemos a qué vamos a llegar y quiénes están involucrados, entonces también va a ser ya va a estar todo preestablecido, digamos, ¿no? No va a ser una sorpresa cada vez que podamos realizar una actividad en la auditoría, ¿ya? O en la implementación también de una auditoría o de un plan de auditoría, ¿ya? Una recomendación grande es que no solamente al decir voy a utilizar una cantidad grande de metodologías, me va a permitir o yo voy a garantizar que la auditoría va a ser exitosa, ¿no? Eso es una gran mentira. Sí nos ayuda, mejora el proceso, tenemos identificado las tareas, actividades y todo eso, pero eso no significa que con eso vamos a realizar un muy buen trabajo, ¿no? ¿Dónde está todo esto? Es en el dominio, ¿no? Constante de la teoría, de los conocimientos, de la técnica, ¿no? Y de la parte administrativa, de la parte de experiencia en el campo, delante de auditoría y la informática. Eso tiene también un punto muy alto, ¿no? Entonces, también hay que darnos cuenta que no solamente por usar una metodología ya la cosa ya se solucionó y ya está bien. ¿Ya? También vamos a ver que en estas ventajas del uso de las metodologías hay puntos principales. Estos puntos principales es la eliminación de un proceso informal, ¿no? O sea, con esto hay que ordenarlo, manera de proyecto, y se va a ir ordenando las etapas, ¿no? Sabemos cómo vamos a empezar, sabemos qué es lo primero que hay que realizar, sabemos a dónde más o menos vamos a llegar y los productos que vamos a sacar, obtener, ¿no? Entonces eso da calidad a lo que nosotros realicemos, ¿no? Esas tareas y estos productos obviamente nos van a definir hasta dónde, y va a formalizar hasta dónde es el alcance de cada uno de las auditorías que vamos a realizar. Y también, en este caso, el alto grado de administración y seguimiento, ¿no? Lo que hemos hablado en las otras clases, o lo que se explica en las otras clases, es que nos obliga a tener una planificación detallada, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Eh, ¿No? Otro es la parte de lo que es la superación profesional, ¿no? Y humana, obviamente. Entonces, todos trabajando sobre un objetivo, porque no solamente hace el trabajo una persona, entonces se dividen las responsabilidades, los trabajos, la estructuración, cómo va a ir realizándose la auditoría y obviamente eso va a traer esfuerzos coordinados, ¿ya? También el complemento clave para este desarrollo es que cada persona lleve de manera individual, obviamente, su seguimiento y también formar para los seguimientos, ¿no? Bajo lo que son las habilidades y las normas establecidas y criterios que se han puesto de acuerdo al inicio o la formulación del proyecto de auditoría, ¿ya? ¿Qué más tenemos en la parte de capacitación y actualización? En el uso de un proceso metodológico, que en este caso que tenemos que hacerlo lo más ágil posible y eficiente, ¿no? No tiene que ser algo largo ni tedioso, tiene que ser algo rápido y eficiente. La auditoría es así, o sea, no es un año lo que dura una auditoría, ni 6 meses, a lo mucho, exagerando, dura un mes una auditoría, ¿no? Entonces tiene que ser un proceso rápido, ¿no? Rápido, o sea, dura semanas nada más, ¿no? Una, dos, dependiendo del tamaño de la institución y lo que se tiene que evaluar, ¿ya? ¿Qué tenemos? En este caso, hay requisitos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Hemos hablado también en las anteriores clases, se ha nombrado de lo que es importante el, 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 proceso formal, ¿no? Hacia la alta dirección de las actividades que se realizan. En este caso, tenemos que realizar un proceso eh, también dentro de lo que es la metodología para que sea formal. Uno, lo que es la aprobación de la metodología por alta dirección. En este caso, la metodología no va a estar separado, va a ser algo aparte, va a estar dentro del documento, ¿no? Del perfil de proyecto que se va a presentar. La adecuación, si existen algún tipo de requerimientos, ¿no? Después, la documentación o actualización de estos requerimientos, si se va a realizar,
una capacitación por uso de metodologías, esto es una parte formal dentro de lo que es el equipo auditor, la parte de la elaboración de planes, ¿no? De acuerdo a las metodologías que se tiene. Entonces, ¿qué significa planes? Vamos a hacer varios proyectos, ¿no? Es mejor dividirlo en proyectos y tal vez si somos un equipo de 5 personas, tal vez dividirlo en 5 para que se haga un poco más operativo, ¿no? Y no dividir esfuerzos, digamos, ¿no? Por áreas, tipos, no sé, varias formas de poder dividir y hacer proyectos. ¿No? La parte de verificación, si realmente esta metodología está funcionando y se está implementando. Y lo que es la capacitación personal, si existiesen nuevos que están ingresando a realizar este tipo de trabajo, ¿ya? Que tenemos también la parte de lo que es la parte formal, ¿no? Es lo mismo del anterior. En este caso, lo que se realiza es una, a ver, esto está en forma de gráfico, todo lo explicado, ¿ya? Se realiza una visita preliminar, lo que hemos dicho. También hemos hablado de eso en las anteriores clases. Un diagnóstico hay que saber. El negocio que realiza la institución, ¿no? Hay que saber. Si no sabemos cuál es el negocio, difícilmente nos vamos a ubicar de cómo vamos a compararlo con sus objetivos institucionales, ¿no? Una auditoría. Entonces, tenemos que saber cuál es el negocio, qué es lo que realiza cuál es su actividad en sí de esta institución, ¿no? La parte informática, obviamente, que tenemos que estar ubicados, que es el fuerte de esa institución en cuestiones de informática, que es el área en el cual se desarrolla como tal. La justificación, las áreas de auditar y obviamente un plan propuesto. Se hace una revisión informal con la alta dirección y con las personas que están involucradas, en el cual se hay que hacer una adecuación si existen observaciones tanto en los métodos, en las técnicas, en las herramientas, para luego pasar a una formalización para que pase una aprobación y arranque. Ya en la revisión formal, entonces esa es la parte en la cual nos dice que ya está ok todo, ya está aprobado, ya podemos empezar nuestra auditoría. O sea, ya saben, y la institución está en conocimiento qué es lo que se va a hacer, cómo se va a realizar, quiénes lo van a realizar, a quién se los va a realizar esta auditoría y cuáles van a ser los productos más o menos que se van a obtener o los resultados a donde se va a llegar. Entonces ya lo vamos a tener. Entonces, una vez ya teniendo esto con la alta dirección, lo que se va a hacer es desarrollar, ¿no? Iniciar con la auditoría. O sea, recién empezamos con la auditoría cuando ya han pasado todas estas etapas. Por eso es un proceso formal. Ya ha pasado todas las etapas, entonces empezamos con la auditoría. Entonces empezamos con las entrevistas, con las visitas, hay que hacer observación, hay que sacar recomendaciones y obviamente se hace el informe de auditoría, ¿no? Hemos dicho una auditoría como tal es cuando existe un resultado y este resultado es el informe de auditoría plasmado en un dictamen o un resumen, digamos, y obviamente con recomendaciones, ¿no? Si no, no es una auditoría. ¿Qué más tenemos? La parte de lo que es la aprobación formal, ¿no? Del informe de auditoría. Y una vez pasado todo esto, nos vamos a lo que es la implementación, ¿no? La implementación de las acciones de poder corregir o para poder hacer un seguimiento también, ¿ya? O sea, la auditoría termina cuando se entrega el informe, pero también hay una posetapa, digamos, si realmente han hecho caso de las recomendaciones que se les han dado, esa auditoría. Tal vez hemos identificado en este caso, un, una falla que existe en el sistema de información, el cual produce tal vez repeticiones en la base de datos. Entonces, lo que se recomienda es realizar uh, una actualización del sistema de información a base de un nuevo código, no sé, o la implementación de una nueva herramienta para poder solucionar o mitigar, digamos, este problema. Entonces, de aquí a un tiempo, obviamente, se tendrá que revisar si realmente se han hecho las acciones respectivas o no. ¿Ya? Entonces, es un proceso general de la auditoría visto desde un punto de vista metodológico. ¿Ya? Ahora, el proceso metodológico como tal, lo que hemos visto en ese diagrama, en estas flechas como tal, o con flechas que van de un lado a otro, se puede establecer también en este cuadro. ¿Ya? Se establece en este cuadro y este cuadro nos dice que hay etapas, ¿no?
del diagnóstico, de la justificación, de la adecuación, de la formalización, del desarrollo de la auditoría como tal y su implantación o en este caso la post-evaluación, ¿no? Si realmente se está realizando acciones para poder, ¿no? Para poder reducir la exposición de riesgo. Entonces, estas etapas, cada una va a tener un producto terminado. ¿Qué significa el producto terminado? Algún tipo de documentación que nos va a servir, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar? ¿Ya? Entonces, eso nos va a servir. ¿Listo? Eh, bueno, nos están escribiendo, nos dicen una pregunta acerca de la tarea y el otro acerca de lo que es hasta qué hora va a ser la sesión o hasta qué hora van a presentar las tareas, supongo. Ya, terminando, voy a explicar esto ya. Ya no falta mucho, solamente esta es la última diapositiva, ¿ya? Y que tal vez es un resumen de todo lo que se tiene, ¿ya? Hasta el momento del tema. Entonces, el proceso metodológico como tal va a quedar plasmado en este cuadro, ¿no? Vamos a tener etapas, estas etapas se realizan en cualquier tipo de auditoría, por muy especializado que sea, o de un área en específico que sea, se realiza siempre este tipo de etapas, ¿ya? Y como he dicho, es un producto formal, necesitamos también justificar el trabajo, ¿no? Esa justificación de qué se está realizando va a plasmarse en un producto que vamos a tenerlo, en este caso, algún tipo de documentación. Entonces, para cada una de estas etapas se va a tener una documentación. Para el diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico del negocio, cómo funciona, y el diagnóstico de la parte informática del estado en el cual está, ¿no? Una breve evaluación, revisión que se va a tener. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? En la justificación, por ejemplo, el producto terminado, vamos a tener la matriz de riesgo, ¿no? Y un plan de auditoría informática. En la parte de adecuación vamos a tener lo que es el plan y metodología de acuerdo al cliente, o sea, eso establecido, trabajado con los actores de la institución y un plan detallado, o sea, qué cosas se va a tener. En la formulación es la aprobación en este caso, ¿no? Un plan aprobado por las instancias respectivas y el compromiso ejecutivo de que sí se van a dar todas las facilidades para que nosotros podamos realizar la auditoría, ¿ya? La parte ya del desarrollo como tal de la auditoría. ¿Qué vamos a tener? Las partes de auditoría por áreas que se va a realizar y el informe de auditoría, ¿ya? El informe de auditoría. Y en el último, la implantación, las recomendaciones, si realmente se van a tomar o no se van a tomar, o se van a realizar o no se van a realizar las acciones respectivas. En este caso, con la aprobación final. Esos son productos terminados. O sea, para cada esto necesitamos un documento. Y ustedes en su proyecto de auditoría van a realizar este tipo de documentos, ¿no? Todo esto plasmado de una o de otra manera va a estar en su proyecto de auditoría, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los requerimientos, ¿no? Para poder llegar a estos productos terminados voy a tener requerimientos. O sea, ¿qué necesito? Para hacer el diagnóstico tanto del negocio como de la parte informática, necesito involucrarme con la dirección. Y obviamente voy a tener información veraz. O sea, lo más importante, lo más verdadero y de primera mano, digamos, ¿no? Que se tenga. Entonces necesito eso. ¿Qué más necesito en la etapa de justificación para traer la matriz y el plan, ¿no? Necesito el análisis de riesgo en áreas de oportunidad y en áreas de oportunidad. Y definición de responsables y tiempos para que hagan mi plan. ¿Ya? Responsables. Para la parte de adecuación, obviamente el entendimiento del negocio y la función informática tiene que estar plasmado en este documento, ya coordinado y con las aprobaciones necesarias y observaciones del personal, que cual se va a realizar la auditoría, y tener tareas, ¿no? Y tiempos en que voy a realizar. Generalmente se realizan
cronogramas, ¿no? A base de diagramas Gantt, PERT, dependiendo. En la parte de formalización voy a tener requerimientos que aprobación formal, que firma, ¿no? De la alta dirección diciendo que sí se da la autorización respectiva o el contrato respectivo para que se realice esa auditoría, ¿no? Entonces ya tengo las firmas respectivas, entonces empiezo. ¿Qué pasa, no? Si no se tiene esto, si se va a tener, ¿no? Se va a identificar grandes problemas, es posible que como no ha sido aprobado formalmente, no lo tomen o no se tome de buena manera, ¿no? Puede tener problemas más adelante. Entonces tiene que haber siempre documentos firmados, autorizaciones firmadas, no solamente de mano o de palabra, o sea, tiene que haber autorizaciones firmadas por cualquier cosa que puede pasar en un futuro, tal vez identificando un problema. ¿Ya? En el desarrollo ya como tal, obviamente, en el informe de auditoría voy a tener que tener la aprobación de la alta dirección y obviamente la asignación de responsables y tiempos de quienes lo van a hacer este trabajo de la auditoría como tal, ¿no? Mi equipo auditor. Y por último, la implantación, perdón, el compromiso del ejecutivo o de la alta dirección y un plan basado en la parte de implementar soluciones y verificar que se hayan cumplido todo esto. ¿Ya? Entonces, esos son los requerimientos, o sea, ¿qué necesito? Ahora, ¿quién lo va a realizar este trabajo? ¿Ya? Hay el responsable del que va a hacer el trabajo y también los involucrados. Los involucrados generalmente, para la mayor parte, van a ser de la institución. Por ejemplo, en la etapa preliminar, voy a tener el LP que es líder del proyecto. El líder del proyecto va a ser responsable. ¿Y quiénes van a estar involucrados en esos dos tipos de diagnósticos? La alta dirección, el auditor informático, ¿no? En la parte de informática como tal, va a estar el responsable de informática y tal vez un responsable de auditoría informática que puede haber, ¿ya? En la justificación también va a estar la parte del líder del proyecto, ¿no? O la cabeza responsable del equipo auditor, ¿no? Porque todavía estos son reuniones que se realizan con la alta dirección y la parte ejecutiva, no reuniones nada más. Entonces, donde se toma o se está viendo o se hace encuestas, entrevistas y todo eso, ¿ya? Pero al final llega siendo todavía una reunión porque todavía no se ha empezado con la auditoría. ¿Quiénes van a estar involucrados? Los responsables de auditoría informática, los responsables de informática y, ¿no? Como principales. En la adecuación van a estar en la parte del plan y la metodología, el líder del proyecto es el responsable. ¿Y quiénes van a estar involucrados? El responsable de informática, el responsable de auditoría informática y el personal usuario, TU. Los mismos también van a estar en la parte del plan detallado, pero en este caso el auditor informático va a ser responsable. ¿Qué es el auditor informático? O sea, hay el líder, que también es un auditor informático, pero la parte operativa ya de la auditoría va a estar a cargo de un auditor informático. Y en la parte de formalización, ¿no? La alta dirección, ¿no? De formalización, porque ¿quiénes aprueban? La alta dirección. Entonces, la alta dirección es responsable conjuntamente con el responsable de informática, el responsable de informática, el personal usuario. O sea, todos tienen que firmar y dar el compromiso que sí se está asumiendo, perdón, para poder llevar esta auditoría. ¿Quiénes más? En el desarrollo ya del trabajo, el líder del proyecto va a estar involucrado, ¿no? El personal usuario, en este caso, la alta dirección van a ser responsables y el personal informático. El personal informático también va a ser responsable. ¿Quiénes van a estar involucrados? El responsable de informática, el personal usuario, el auditor informático, ¿no? El responsable de la auditoría informática, ¿no? El líder del proyecto, el responsable, o sea, va a estar también, ¿no? Interesante. Entonces, todos, ahí sí todos van a estar involucrados, ¿no? Todos están involucrados en el desarrollo. Y en la parte de implantación, el responsable de informática, el personal usuario, junto con el líder del proyecto y los auditores informáticos. Y en la aprobación como tal, el líder del proyecto, los auditores informáticos y el responsable de informática, ¿no? Que van en esto. Esta tabla nos sirve para poder realizar
ubicarnos qué es lo que necesitamos, quiénes son los responsables, con quiénes hay que coordinar y cuáles son los requerimientos mínimos que necesitamos para llevar adelante este proceso. ¿Ya? Entonces es importante. Entonces, el proceso metodológico, todo esto se va a realizar y se hace una auditoría y debemos realizarlo en una auditoría. ¿Ya? Tal vez en otras bibliografías, están tal vez con otro tipo de nombre, pero al final esta es la división o es el proceso formal que se tiene que realizar. ¿Ya? Tal vez en otras bibliografías con otro tipo de nombre, tal vez, pero hacen, ahí hacen referencia a la misma actividad. ¿Ya? Entonces, como último diapositiva, es los elementos que complementan a la metodología, ¿no? Que son las técnicas y las herramientas. En este caso, las técnicas, pues, tenemos la parte de la documentación, revisión documental, el análisis, la observación, las entrevistas, costo-beneficio, control de proyectos. Son técnicas que nos sirven para poder encontrar algún tipo de información con respecto a aspectos en la auditoría, en este caso, documentaciones y muchas cosas más. ¿Qué más tenemos? La parte de herramientas, ¿no? Software que se utiliza, software de escritorio, aplicaciones a través de testeo, hardware lo mismo, la parte de comunicaciones, los CATs, que son herramientas de auditoría como tal, y tal vez controles de proyectos, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos sirve como mínimo en lo que es las partes de la metodología, ¿ya? Entonces sería más o menos lo que es metodología para poder realizar una auditoría. De manera general, no estamos especificando mucho porque al final estamos haciendo auditorías a un sistema de información, ¿ya? Los elementos que hemos visto van a entrar en el proyecto de auditoría, están como actividades y obviamente se van a tener que realizar todo esto, ¿ya? Ojalá que terminamos esta etapa de cuarentena lo antes posible para poder repartir, ¿ya? La próxima clase vamos a empezar con lo que es el análisis de riesgo, ¿ya? Vamos a hacer el análisis de riesgo y vamos a plantear, ¿no? ¿Qué son riesgos? Y vamos a hacer ejercicios para poder, sobre todo, implementar lo que es la matriz de riesgos, ¿no? Que vamos a empezar ya las primeras prácticas. Con eso, un poco difícil, digamos, para poder sacar lo que son las tesis, pero a ver, vamos a tratar de buscar algún tipo de solución, ¿ya?